Hola querida gente, estoy aquí para presentarle algunos acontecimientos de mayo, que es en el mes en el cual estamos, y para eso tengo un invitado especial que creo que la comunidad lo conoce. Él es de funcionario o integrante del Colegio Emilio Lamarca y aparte de eso es historiador. Vamos a presentar a Santiago Facini. ¿Qué tal? Buenas tardes, Norita, muchas gracias y en esta oportunidad poder recibirte en casa. Estamos en tu muy casa. Muy bueno, así. Estamos en tu casa. Muy bueno, realmente. Bueno, yo quería hablar un poco, Santiago, de este costado de mayo que es el inicio de nuestra patria, Así es. ¿cierto? En 1810 fue el inicio de nuestra patria. Pero de todas maneras quería ponerlo en contexto, porque generalmente se lo saca de contexto y la gente no entiende mucho esta revolución de 1810. Vos explícame cómo estaba política y socialmente la Argentina en ese momento. Bien, hay una situación que es innegable, más allá de que los medios de comunicación de los cuales hablábamos hace un momento fuera de cámara han cambiado sustancialmente, lo real es que las noticias llegaban igual, más tarde, más tiempo, o sea, los barcos llegaban y traían las noticias, algunos directamente acá y otros a Montevideo. Buenos Aires recibía las noticias de Europa, de todo lo que estaba aconteciendo con respecto, sobre todo, a la caída de los gobiernos ante el avance de Napoleón, el avance francés. ¿Qué produjo esta situación particularmente hacia nosotros, que dependíamos en realidad del monarca, que a veces se dice dependíamos de España? En realidad, por un acuerdo que se firmó en sus momentos, ya después de 1492, nosotros no dependíamos de España como país, dependíamos de la persona del rey. Por eso fue tan importante también el cambio que hubo de las casas reinantes. Nosotros comenzamos nuestro proceso desde la Casa de Austria y después va a haber un cambio muy sustancial cuando comienza a reinar la Casa de los Borbones. Y es un cambio muy importante. Todo eso llega a Buenos Aires. ¿Y qué produce en Buenos Aires? Un revuelo realmente en cuanto a las ideas en una sociedad que, si bien podríamos hoy catalogarla como de pueblerina, una sociedad tranquila, con aconteceres, digamos, muy acordes a un lugar cercano a un río, porque todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Si vos estás en una zona árida, la vida es mucho más difícil, claro, y tiene otras cuestiones. Y acá no, esto era una aldea realmente con ciertas ventajas en cuanto a avances de vivir un poco más cómodos, pero no dejaba de ser esto. Ante estas noticias que llegan de Europa, una cantidad de, ya de nuestros habitantes y en ese momento conciudadanos pensantes, dicen, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer ante no tener una relación directa con una autoridad? Claro. Deberemos empezar a pensar en qué hacemos nosotros, cómo nos conducimos nosotros. Lo que te pregunto también es lo siguiente, este término, revolución, sí. ¿Ellos lo tomaban así? Es decir, ¿iban a hacer una revolución? No, en realidad el proceso empieza, porque la palabra revoluciones arranca fundamentalmente, es decir, comienza a conocerse muy especialmente, aparte de que se hubieran ejercido movimientos de distinto tipo, después de la Revolución Francesa. Después de 1789 queda como muy instalado que todos los movimientos con cambios políticos importantes sí. Consisten en eso, en una revolución, que es, el origen de la palabra indica un cambio profundo en las estructuras, en este caso de tipo social y políticas. Lo que en ese momento se persigue como objetivo es darse un gobierno, porque lo que están planteando el grupo de personas pensantes que luego participan del Cabildo Abierto del 22 de mayo, sí. digamos concretamente Castelli, Paso, Belgrano, están planteándose que no tenemos autoridad, que nosotros en ese momento estamos acéfalos y que realmente no tenemos una relación con alguien
con quien podamos ni siquiera establecer vínculos comerciales y demás, como los que había habido hasta la invasión napoleónica en España. Perfecto. O sea, hasta en ese sentido queda muy definido que a partir de 1809, por el acuerdo Apodaca-Canning, se abre el puerto de Buenos Aires. Eso también tiene relación con otro hecho, que son las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Anterior a esas situaciones, el sistema económico era monopólico. O sea, nosotros nos manejábamos con un gobierno directamente desde España, pero en este caso, como decíamos, en la persona de monárquica, y nuestro sistema de comercio era directamente con ellos. Si había materias primas que ellos retiraban de allá, nos las devolvían a nosotros, ya por supuesto en productos para consumir. En un determinado momento, Inglaterra, cuando empieza a pensar en la apertura de sus comercios, no solamente con otras colonias que poseía en África, por ejemplo, directamente se plantea la posibilidad de ir tomando estos lugares un poco pacíficos, tranquilos y demás. Bueno, ese es el origen de las invasiones. Y si bien fracasan en ese momento, pero la idea quedó. La idea quedó, y por otro lado, ellos dijeron, bueno, como hábiles negociadores, vamos a intentar por otros medios. Y entonces en un momento logran el acuerdo. ¿Por qué? Porque de alguna manera tampoco España en realidad estaba ya en condiciones de poder proveer a sus colonias y a su vez recibir, porque había otras situaciones, claro, económicas fundamentalmente, pero que habían modificado mucho. O sea, en esto del comercio, el dominio de los mares siempre fue un hecho muy significativo, claro, y muy importante. Claro. Aquel que tenía las rutas comerciales era el que llegaba primero, podía vender los productos y de esa manera entonces conducirse realmente con mucha más libertad. Bueno, otra pregunta es la siguiente. Estos ideales que iban a ser ellos de libertad y digamos de una manera propia para hacer la revolución, sí. Ellos tenían un concepto, venían con concepto de libertad de Europa, digamos, pero ellos tenían esos conceptos, ¿los querían aplicar acá, a la Argentina? Es decir, a la Argentina. Lo que ellos sabían, concretamente los que nosotros llamamos ilustrados, sí. En este caso Moreno, el mismo Castelli que decíamos, Belgrano sin ninguna duda, que había sido secretario del consulado, lo que ellos tenían era la idea de que se podía vivir organizadamente con una libertad mucho mayor que era la de tener un régimen monárquico. Y esto es lo que fundamentalmente tratan de decir: si nosotros no tenemos un monarca, ¿por qué no nos vamos a gobernar nosotros? Perfecto, Santiago.